la cultura ahora es muy, muy diferente, ha cambiado muchísimo en ese sentido, porque antes era de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y ya no importa lo que pase. Y es parte como de la fortaleza mental. Bueno, en el caso de mi mamá, yo alguna vez platiqué con ella y le decía, es que yo quiero estudiar en una universidad privada, y me dijo, no, no vamos a poder, no puedo, de hecho. Después de haber pasado un par de meses donde no tenía nada, los compañeros me invitaban de su desayuno, me lo compartían, dormía en residencias pero en una sala, empecé durmiendo en un sillón, me llevé bien con el encargado de residencia, luego me pasó un colchón, entonces al final pues tienes que seguir peleando y luchando por lo que quieres. Hola, ¿qué tal amigos del Grano con Panteras? El día de hoy tenemos un invitadazo especial, es un gran papá, un gran coach y fue un gran jugador. El día de hoy tenemos a Gilberto Marín. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, no puedes olvidar el gran lugar en el que estamos, Pitilicious, y no puedes olvidar también nuestras promociones que son jueves y viernes 2x1 en coctelería. Amigos, ya saben, por si quieren venir jueves y viernes, estás invitada también. Queridísimo Bogar, así que ¿qué te parece si vamos al grano? Bueno, mi queridísimo Gilberto, vamos a arrancar con la primera pregunta. Para la gente de Panteras que no te conoce, cuéntanos un poco de quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Bien, pues bueno, yo soy Gilberto Marín, soy coach de fútbol americano, llevo más o menos como 17 años dedicándome a eso. He trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en el TEC de Monterrey, en Campus Toluca, aquí en Campus Puebla, y bueno, ahora voy a estar formando parte de la familia de Panteras. No, eres realmente bienvenido, conocemos un poco tu trayectoria, pero háblanos un poquito así rápidamente, ¿cómo comenzó tu trayectoria? ¿Dónde fueron tus inicios? Ok, bueno, fue más o menos cuando yo tenía 12 años en el club, en el Pieles Rojas del Politécnico, cuando sacan una categoría infantil, ahí empiezo a jugar. Posterior a eso, al año siguiente no la sacan, me voy al Club Cobras, donde estoy todas mis infantiles y mis juveniles, hasta los 15 años más o menos, donde tengo la oportunidad de regresar otra vez a Pieles Rojas para cumplir mis categorías intermedias. Posterior a eso, bueno, voy a buscar una oportunidad a Campus Toluca, se me da la oportunidad y ahí juego mi liga mayor y ahí estudio mi licenciatura. Bueno, hablando un poquito más de Pieles Rojas, de tus inicios, ¿cómo fue ese primer contacto del fútbol en tu vida? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Tuviste esa sensación, esa lealtad a Pieles Rojas? Bueno, pues yo creo que como todos, mi primer contacto con el fútbol americano fue a través de la tele, con la NFL. Vi el Super Bowl 24 y cuando los 49ers le ganaron a los Broncos de Denver, y de ahí fue como mi enamoramiento por ese equipo. Posterior a eso, empiezo a conocer un poco de los equipos era el Canal 11 que transmitía los equipos de juveniles de Liga Mayor en ese entonces, yo todavía de repente lo hace, y es como empiezo a tener un poco más de contacto con eso. Pero fue hasta los 12 años que un primo me invitó a entrenar. Él jugaba juveniles, era más grande, bueno, es más grande que yo, jugaba juveniles en Pieles Rojas, y me invita a entrenar junto con su hermano. Y ahí es como empiezo a hacer toda la pretemporada de infantil. Posterior a eso, pues fue mi primer contacto, así como con los 49 que fue mi primer contacto y me enamoré. También mi primer contacto en el fútbol nacional con Pieles Rojas fue así como un flechazo, porque me gustó mucho el equipo, además de que estaba muy cerca de mi casa. Yo veía a los jugadores de Liga Mayor y así los idolatraba, y además que tenía varios compañeros que sus hermanos o primos o familiares también jugaban en Liga Mayor, entonces era así una sensación muy padre el poder estar ahí y poder ver a aquellos jugadores que los veías como ídolos. Y ver a los jugadores mayores sí te hacía como que motivarte algún día a querer estar ahí con ellos. ¿Cuál era tu personalidad o tu mentalidad más bien cuando estabas ahí? Sí, de hecho, cuando yo empecé a jugar, fue así como un boom, un mundo nuevo para mí, y con lo que conocía que era la Liga Mayor, y en ese entonces no existía lo que hoy es la LFA, existía una categoría máster tal cual, que era para los que ya habían terminado su periodo de universitario. Entonces, en mi mentalidad sí estaba el poder llegar a Liga Mayor y todavía jugar categoría máster una vez que haya terminado. Y el ejemplo que te daban los más grandes y era como de seguir luchando, seguir entrenando para pues ahora sí que meterle más a los ejercicios, ¿o cómo era? Pues sí, digo, antes no es como ahora, la cultura ahora es muy, muy diferente, ha cambiado muchísimo en ese sentido, porque antes era de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y ya no importa lo que pase. Y es parte como de la fortaleza mental
que yo creo que en ese entonces se trabajaba bastante. Ahora ya hay diferentes como vertientes, tratas de hacerle entender a los chavos por qué los tienes que hacer, por qué tienen que hacer ese tipo de cosas o ese tipo de sacrificios. Pero antes era, lo tienes que hacer porque ya no importa lo que vaya a pasar, lo tienes que hacer. No, era muy, pues, te imponía, ¿no? Sí. Más que nada, que si querías. ¿Te acuerdas más o menos cuál fue tu primera posición que llegaste a jugar? O sea, cuando tú llegas, ¿qué es lo primero que te ponen como entrenamiento o era en general para todos? Bueno, era general, pero yo al ser novato, pues no tenía una posición específica, no me habían visto jugar los coaches. Pero yo ya había visto jugar a Joe Montana, entonces mi obsesión fue ser quarterback toda mi vida, desde que lo conocí, desde que lo vi en la televisión. Entonces cuando empiezo a jugar, yo empecé a entrenar, yo decía como quarterback, pero había muchos chavos que ya habían jugado y los conocían los coaches. Entonces, pues no me relegan, pero no me dan esa oportunidad tan fácil. Te dejan en veremos. Ajá, entonces me pongo de receptor y también tenía buenas habilidades con las manos, pues estoy jugando de receptor. Pero todo esto es mediante el periodo de preparación. Pero ya cuando viene la temporada, varios chavos desertan del equipo, se van. Y esto abre la oportunidad, porque entre ellos se fueron varios corebacks. Entonces abre la oportunidad para que yo pudiera pasar de coreback. ¿Y recuerdas ese primer partido como quarterback que te tocó como titular o te tocó entrar de cambio? ¿Cómo fue ese primer acercamiento ya algo más real? No, tuve la oportunidad y la fortuna de que no había más corebacks, entonces pues era yo, ¿no? ¿Era eso o morir? Así es, entonces experimentaron. Y sí se me acuerdo muy bien porque me acuerdo que ese primer scrimmage que jugamos fue ahí en el campo de Pieles Rojas, fue contra Tigrillos, me acuerdo. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de anotar corriendo de un pase largo, entonces pues de por sí me gusta mucho el americano y tener esa primera experiencia en un juego ya y tener esa participación, ese desempeño, pues fue bastante gratificante. Sí, no, y Santi, pues nos los puede decir también como jugador, esa adrenalina que se siente, pues es, supongo que inigualable. Sí. Sí, no, tocas ahí un pedacito del pastel y ya te quieres comer todo. Cuéntame, ¿cómo, ahorita que mencionas eso de tu primer juego, yo creo que te forma carácter, ¿no? El ser pues el único QB y a pesar de errores o no, te tienes que mantener firme porque realmente eres la cabeza del equipo, ¿no? Sí, fíjate que sucedió algo chistoso porque en ese entonces a mí me habían puesto en la categoría, creo que es ahorita AA, infantil AA, Falcons más o menos en las otras ligas, pero daba la edad también para poder jugar en la de arriba. Sin embargo, me pusieron la de abajo porque no había coreback, pero el momento del primer partido no doy el peso, estaba un poco pasado. Y yo no sabía, me dicen una semana antes del primer juego, bueno, del primer juego oficial, lo que te comenté hace rato fue un scrimmage. Sí. Y resulta que me paso por medio kilo y ya no pude jugar esa temporada. Sí, no, ya ni para embolsarte, ni para ponerte a correr, porque pues ya era, el tiempo ya te estaba comiendo, pero te ayudó mucho, ¿no? Supongo que el estar en una categoría un poquito que no era la tuya, bueno, sí, pasabas, sí, pero pues era como que mayor, supongo que te ayudó un poco más como para enfocarte, como para pues darle la primera probadita a este tema del fútbol americano. Sí, y también el hecho de que pues ya durante la temporada no iba a tener participación, o sea, nada más iba a entrenar, sí. Nada más no iba a jugar, entonces esa parte de ir a entrenar sin tener esa como recompensa al final de la semana de poder jugar o tener participación y ir a ver y de repente sufrir las derrotas, sí, porque fue una temporada muy pesada, porque muchos éramos novatos, y sufrir las derrotas, pero desde afuera no poder hacer nada, sí fue algo muy, muy frustrante. Sí, no, una impotencia yo creo que te llega a comer, que también pues es importante. En tu etapa como jugador, ¿qué retos fueron los principales que tuviste al empezar como novato? ¿Cuáles fueron las principales pues choques que tuviste ahí contigo mismo o con alguno de tus compañeros? Pues cuando hice las transiciones, por ejemplo, de juvenil a intermedia y igual de intermedia a mayor, cuando llego como quarterback, pues obviamente los equipos están establecidos. Cuando llego a Pieles Rojas ya había una base de veteranos, igual cuando llego a Tec Toluca ya había una base de veteranos, ya había jugadores que estaban establecidos o predeterminados para jugar ciertas posiciones, específicamente la de quarterback. Sin embargo, cuando llego, pues te ven como que raro, con malos ojos, sí, porque como si quisieras llegar a robar algo, ¿no? Pero empiezas a entrenar y bueno, te empiezas a ganar poco a poco un lugar. Pero lo complicado ahí era el hecho de que no te aceptaban tan fácil. Tenías que como pasar ciertas pruebas, ciertas cosas para que ya te puedan aceptar al final. Me tocó desde que me escondían mis cosas, me mojaban. Igual cuando llego a Tec Toluca, pues
Mi competencia directa era un quarterback muy alto, muy fuerte, Vladimir Huentello, que tenía muchas características y cualidades de un quarterback que incluso ahorita yo creo que es muy difícil encontrar en México. Y entonces esa parte donde, por un lado, te encuentras un equipo como que no te recibe bien. Del otro lado, con la gente o la competencia como que te ve feo, Sí, te ve ya raro, ¿no? de forma directa, ¿no? Ya es la misma posición, Sí, van por un es puesto. competencia directa. Entonces, ese tipo de situaciones donde no te aceptan tan rápido y tan fácil y tener que seguir luchando, seguir ahí porque Sí. es lo que quieres. Al final era una cosa que yo quería, que me gustaba y que, bueno, sí influye y sí te merma un poco, pero al final, pues tienes que seguir peleando y luchando por lo que quieres. ¿Cómo le hiciste en esta etapa? O sea, para sobrellevar esos retos, ¿era pues competencia directa? ¿Era pues cómo fue eso? ¿Te forjaste tú una meta? ¿Tú sabías que desde el principio querías ser QB? Digo, sabemos que las características del QB es un promedio de un jugador alto, un jugador atlético, que tenga un buen brazo. En tu caso, pues digo, no estamos en ese estándar, los tres, pero ¿cómo fue el hecho de que te toparas con pared? O sea, no tuviste ninguna negativa de que, oye, tú no puedes ser QB por tu estatura o no puedes ser QB porque tenemos tal, digo, en el caso de Pieles Rojas, pues sabíamos de que pues, eras el único, ¿no? Y era ahora sí que lo que había, pero en el caso de ya en el TEC, ¿cómo le hiciste tú para sobrellevar esos estándares o pues sobrepasar esos límites? Pues al principio fue, pues, aguantar. Digo, en ese entonces nos tocaba ese término de la resiliencia, pero tenías que esperar y esperar la tormenta fuerte y estar ahí en medio y resistirla. Eh, Tenías que buscar aprovechar la oportunidad que tuvieras para demostrar que podías hacer. Eh, yo no tuve la facilidad de que a mí me invitaran para participar a Tec Toluca. Yo tuve que ir a tocar puertas y esperar bastante tiempo. Entonces, hay un periodo en el entrenamiento, en los entrenamientos de primavera, donde ese coreback que te comento no estuvo entrenando. Entonces, yo empiezo a entrenar con el equipo, empiezo a agarrar buena sinergia con las líneas, con los chavos que me llevaba, y eso me lleva a desarrollar un poco más, a poder aguantar un poco más, ¿no? La situación adversa que estaba pasando por ese momento, ¿no? Entonces vienen los scrimmages de calificación y me empieza a ir bien. Entonces es en ese momento cuando se da como el carpetazo y me dicen, ok, vente, sí queremos que te quedes con nosotros. Pero después de cuando llega este chavo, ya arregló algunos problemas que tenía, llega otra vez, entonces todo el enfoque era para él. Sí. Y como jugador novato era, pues, bueno, pues él es el que quieren los coaches, pues no puedes hacer otra cosa más que esperar y esperar tu oportunidad. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Durante este tiempo que estuviste platicando, ¿qué era lo que te mantenía estar todavía firme a pesar de que te estaban dando la oportunidad? Llegaba nuevamente él y otra vez tenías que buscar tu oportunidad, o sea, tú tenías que crear tu oportunidad, ¿no? Como lo mencionas. Entonces, ¿qué era lo que te mantenía firme a seguir ahí estando en pie ante el proyecto, ante todo? Pues yo creo que la parte de poder demostrar que tú puedes hacer las cosas, que pueden confiar en ti, porque cuando llegué a Pieles Rojas había un súper jugadorazo que es Horacio Juárez, también jugué con él en juveniles y la verdad sí era un jugador que tenía mucho más nivel que yo, entonces en esa parte pues me cambiaban de receptor, ¿no? Cuando llego acá pues, fue lo mismo, llego a mi primer año de novato y está este chico y pues es tener que esperar la oportunidad. Pero no solamente fue ahí, durante también todas las temporadas, más adelante llegaron más compañeros que te venían a meter competencia y uno de ellos es Iván Orozco, que ahorita está dándole muy duro en el fútbol americano. Otro compañero fue Iván Vélez, que eran quarterbacks que eran muy sonados cuando estaban en juveniles, intermedias, y que sabías que iban a llegar a tu equipo. Y creo que eso más que hacerte menos, era una motivación de decir, pues no tenía la expectativa de saber qué iba a pasar con ellos, qué ibas a hacer, pero al fin de cuentas era, pues yo quiero hacer las cosas, yo puedo hacer las cosas y quiero demostrar que sé hacer las cosas. Si no, mantenías ahí el estándar. Podrías decir que lo fácil era llegar, lo difícil es mantenerse, ¿no? Ante estas adversidades. Sí, porque, digo, además de que el camino no fue tan fácil, yo nunca había pensado, o sí quería, porque cuando estaba en juveniles, intermedias, vino el boom de las universidades privadas como el TEC de Monterrey y la UDLA, entonces ese era como tu enfoque, dices, yo quiero estar ahí, además de que ya tenías conocimiento de los equipos grandes que en ese momento estaban, como era Cóndores, Águilas Blancas, Pieles Rojas, todo ese tipo de equipos que están en la ciudad, de repente vienen otras opciones que empiezan a levantar y dices, yo también, pones tu mirada y tu enfoque en esa situación.
Pero además de ese proceso, una vez que ya estás ahí, pues tienes que seguirte preparando y luchando, ¿no? Y entonces, como dices, viene competencia y no puedes quedarte con lo que ya hiciste. Tienes que buscar hacer cosas nuevas o mejorarlas para que la competencia no te coma, sino poder salir a flote y estar por encima de esas circunstancias. Sí, claro. Ahora, pues tú estás teniendo toda esta competencia y yo creo que algo muy importante dentro de todo este ámbito es el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el apoyo de tu familia durante todo este trayecto tuyo deportivo? Pues fíjate que es en ese punto sí es muy importante que tu familia te apoye porque empiezas un camino de la adolescencia, en la preadolescencia, donde no sabes hacia dónde te va a llevar y que te digan tus papás, pues, bueno, en el caso de mi mamá, sí, adelante, ve por ese ideal o ese juego, ese sueño que tienes de jugar americano. Yo alguna vez platiqué con ella y le decía, es que yo quiero estudiar en una universidad privada y me dijo, no, no vamos a poder, no puedo, de hecho. Entonces, de repente que se venga la oportunidad que te puedan ofrecer una beca para pertenecer a una institución, poder seguir estudiando y pues enfrentar ese reto juntos, decirle, oye, pues, ¿cómo ves? Porque implicaba, aún así, aunque tenga una beca, implicaba pues algunos gastos de pagar una parte de la colegiatura, el traslado. Sí, o el hecho de que no estuviera cerca, pues también el traslado de tu mamá, si te quiere ir a ver, o tu propio traslado, supongo que pues fue importante. ¿Tuviste apoyo desde el principio, desde Pieles Rojas con tu mamá? ¿Te iba llevando los entrenamientos? ¿Cómo era ese apoyo? Sí, no, fíjate que no me llevaba, como estaba muy cerca el campo de Pieles Rojas de mi casa, yo me trasladaba solito en microbús y en camión, no había tanto tema de inseguridad como hay ahora, entonces yo viajaba sin problema en la ciudad. Y el punto de que fuera a visitarme en los juegos, no va a ser en los juegos, no puedo visitarme tan seguido en la semana, o yo también regresar. Entonces sí fue muy importante. ¿Tú dirías que el apoyo de tu mamá fue principal, fundamental para el hecho de que seas quien eres hoy en día? Sí, porque si en ese momento que yo le hubiera dicho, oye, está esta oportunidad de irme a estudiar becado, pero tenemos que pagar esto, todavía una parte, y si ella no me hubiera dicho sí, no, claro, no lo hubiera podido hacer. No había forma. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá al enterarse de que tenías beca? ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue muy padre porque yo estaba en Toluca y después de que viene este periodo de calificación, que me dicen, ok, bueno, ¿qué quedaron contigo? ¿Cuáles fueron las condiciones? Ah, pues la beca de tal, todas estas condiciones, me dice el head coach, ¿sabes qué? Pues está bien, te la vamos a autorizar. Entonces fue un momento así como que después de haber pasado un par de meses donde no tenía nada, los compañeros donde estaba ahí en Toluca me invitaban de su desayuno, me lo compartían, dormía en residencias, pero en una sala. Empecé durmiendo en un sillón, luego me llevé bien con el encargado de residencia, luego me pasó un colchón, entonces yo tenía mi cuarto. Te ibas moviendo ahí donde cupiera. Y después de 2 meses, y de repente ya tener esa parte de los beneficios que te da el tener una beca, fue algo muy padre. Pero también el hecho de decirle a mi mamá, mira mamá, ya conseguí esta posibilidad que antes no la íbamos a tener, fue muy satisfactorio para ambos. No, y fue un trabajo en equipo, ¿no? Porque pues también si tu mamá no te hubiera dado ese apoyo y tú tampoco hubieras hecho de tu parte, que pues cualquier jugador o cualquier persona se hubiera rendido, hubiera dicho, no, pues estoy mal comiendo, estoy mal viviendo y estoy mal durmiendo, pues ¿qué hago aquí, no? Mejor me regreso a lo que ya conozco y pues hubiera sido otra etapa de tu vida completamente. Sí, fue una parte donde no tenía más opciones, o sea, yo estaba jugando en Pieles Rojas, acababa de terminar mi intermedia, se había esa oportunidad de estar un rato en Tec Toluca y el hecho de decir, pues voy aquí y si no se abre, pues voy a tener que regresar con la cola entre las patas, ¿no? Sí, claro. Porque sabían ya que estaba entrenando ahí. Y al final, pues es la única oportunidad que tienes, no tienes más ofertas, no tienes ofertas sobre la mesa de dónde escoger, pues fue ir sobre una posibilidad y pues adquirirla. No, pues sí, sabemos que es fundamental también el apoyo y lo hemos visto, ¿no? También en nuestro equipo en Panteras, pues las mamás que van, se organizan y pues lo vemos en la cara de los chicos, cómo cambia hasta su semblante, ¿no? El hecho de que pues ya están concentrados y de repente voltean a ver a la grada y ya está ahí su mamá con una playera de soy fan del número 18, pues ya les cambia completamente el juego. Sí, es muy padre esa parte, esa sinergia que se crea entre las familias y digo, cuando me iban a ver, no solamente me iban a ver mi mamá, ¿no? También iban mis tíos, mi padrino, mis primos. Entonces era algo muy, muy padre. Incluso en Liga Mayor me llegué a encontrar personas con las que jugué o parte de la directiva también del club donde estuve en Cobras que iban a verme jugar. Entonces era algo muy padre porque era
O sea, no nada más fue esa etapa que tuviste anterior y ya quedó, sino que trascendió un poco y que influyó bastante para que te fueran a ver, no sé, era hora y media de Ciudad de México a Toluca, pero que hicieran ese gasto. Sí, no, aparte ese esfuerzo y lo más que hay valioso el tiempo, ¿no? Que te regalaron un poco de su tiempo para ti, pues supongo que ha de ser lo máximo. Sí, no, ver todas esas personas nuevamente y que te muestren su apoyo incondicional es muy padre. Perfectísimo, pues ¿qué te parece? Vamos a una pequeña sección de preguntas rápidas. Entonces yo te voy a preguntar y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, debe ser así, rápido. ¿Estás listo? Ya. Perfecto. Virtud que tengas. Yo creo que ser muy noble. Lo primero que haces al levantarte. Ver el celular, la hora. Un defecto que tengas. Muchas veces peleo con la puntualidad. Lo que más te molesta de una persona. Que no sea honesta. Tu animal favorito. Los perros. ¿Qué crees que suele pensar la gente de ti que no sea cierto? Que no sea cierto, que puedo ser mala onda o payaso. Estilo de música que no soportes. El reggaetón. ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Yo creo que poder estar en una, como cabeza de una institución, de un programa. Lo primero que te fijas en una persona. Pues siempre que cuando interactúo con alguien es preguntar de dónde viene o por qué está aquí. Define al fútbol americano en 2 palabras. Es lo mejor. Frase con la que te gustaría ser recordado. Yo me encargo. Y por último, película favorita de Disney. La de Remember the Titans. Perfectísimo. Pues seguimos un poco con la entrevista, mi queridísimo Santi. Claro, mi queridísimo Bogar. Entonces, pues terminas, o sea, llevas tu vida estudiante atleta y tenemos, bueno, sabemos que pasas a ser coach en el momento en que estás en el Tec Toluca, me parece, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de jugador a coach? ¿Cómo la llevaste? ¿Las complicaciones que llevaste? ¿Qué tuviste que sacrificar para estar ahí? ¿O qué beneficios tomaste? ¿Y consideras que si fue una buena decisión tuya de volverte coach después de ser jugador? Bueno, voy a ir en reversa. Creo que la decisión de ser coach me ha encantado, creo que me ha formado y me ha guiado y me ha ayudado bastante, no solamente para mí, sino también para poder ayudar a más personas, ¿no? En el camino de la academia o también en el camino del fútbol. Y es muy gratificante también, así como cuando como jugador de infantiles o juveniles me iban a ver, también ahora encontrar a personas y que te digan, que te saluden muy efusivamente, con mucho cariño, o que de repente te recuerden por ahí, es muy, muy padre. Y dejar no lo haces con esa intención, pero poder marcar algo en la vida de alguien es muy, muy, muy padre. Y cuando yo termino mi elegibilidad de fútbol americano, cuando yo jugué, como te dije, mi enfoque fue totalmente el fútbol americano. Y muchas veces sobre mi carrera dejé de meter algunas veces toda la carga completa para dedicarme al 100% al fútbol americano. Ese era mi ideal. Yo quería vivir mi etapa de jugador al 100. Esto hizo que me atrasara en mi carrera. Entonces, cuando yo termino de jugar, todavía me quedan semestres por cursar. Ok. Pero al mismo tiempo, cuando yo estaba estudiando mis últimos semestres, ya cuando no estudiaba, me invitan a participar como coach del programa de fútbol americano de Liga Mayor ahí en Campus Toluca. Entonces fue algo muy padre, porque la transición fue muy, muy rápida. Es un choque, yo creo, para los jugadores que terminan su Liga Mayor y de repente enfrentarse al mundo laboral, cortar de tajo con la parte deportiva es muy, muy fuerte. Y creo que esto a mí me la suavizó porque no la corté como jugador, pero seguía en el medio. Entonces termino mi carrera y yo ya estaba trabajando como coach. Okay. Entonces, mi primer año estuve buscando algunas opciones de trabajo, pero yo seguía como coach y dije, pues por lo mientras en lo que sale algún trabajo donde pueda ejercer mi carrera. Pisando el terreno ahí. Sí, pisando, a ver. Pero lo padre de esto es que no se dio ninguna posibilidad y ya se venía la temporada de fútbol americano. De Liga Mayor, entonces dije, pues me voy a enfocar otra vez al fútbol americano y ya después a ver qué pasa. A lo que Dios quiera. Así es. ¿Y cómo fue aquí tus inicios? ¿No te sentías nervioso? O sea, ¿sabías llevar lo que habías aprendido como jugador a transmitirlo a tus jugadores? O sea, no fue
pues complicado esa parte de empezar tú como coach? No, aparte no había mucha diferencia, ¿no? De edad entre tú y tus compañeros. Aparte ya eran compañeros que habías estado jugando con ellos. Sí. ¿Sí te hacían caso en esos o...? Sí, fíjate que, de hecho, a este Iván Orozco, que es de los que jugué y también tuve la oportunidad de coacharlo, me ayudó mucho y me facilitó porque era alguien que le gustaba mucho el fútbol americano. Cuando fuimos jugadores, que teníamos que estudiar las defensivas o algunos llamados, Sí, íbamos en el camión y los íbamos estudiando juntos. Entonces, era algo muy chistoso de repente tenerlo ahí como compañero, pero nunca hubo una situación donde, no, yo jugué contigo y no te voy a hacer caso. Al contrario, eso lo facilitó bastante porque era muy coachable, escuchaba, pero aparte era un mundo nuevo porque tú lo hacías como jugador, tú lo ejecutabas, pero todo lo que viene detrás fue algo muy, 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 muy padre. Entonces ya poder aplicar, ver conceptos, esquemas, entenderlos, aplicarlos durante todo el proceso, fue algo muy, muy padre y fue un mundo totalmente ahora nuevo y diferente que tenía que estar intentando. Tu mayor experiencia, una que recuerdes mucho en tus primeras etapas como coach, algo que te haya marcado en la etapa de que estuviste en Toluca. Como coach, pues el hecho yo creo, de poder ayudar a todos los chavos, al mismo tiempo como éramos de la edad, pues también no era como la autoridad predominante, ¿no? Entonces había ese canal donde podíamos compartir cosas que tal vez con un coach era un poquito más difícil. Y creo que esa parte me ayudó también para entender de que tú estás ahí o tu trabajo como coach es poder llevar a los jugadores, primero pues en el deporte, a que puedan desempeñarse de la mejor forma posible, a mostrarle o ponerle las cosas donde pueda tener éxito. Pero también hay cosas alrededor que lo van permeando, que muchas veces influyen en su desempeño. Claro. Y si tú puedes ayudar de alguna forma al compañero, al chavo, al jugador, pues eso va a ser muy, muy padre para el chavo y también para ti. No, aparte era algo que ya conocías, ¿no? El hecho de ser un atleta estudiante, pues sabemos que no es fácil, hay veces que te tienes que desvelar y luego tienes que ir a entrenar y luego tienes que entregar un examen, un proyecto, y el hecho de que tú ya conocías todo ese proceso que llevaste y ahora como coach, pues supongo que llegaste a ayudarlos o era entendible, vaya. Sí, y fíjate que algo que me gustó mucho es que hay, como todo en la vida, hay personas que te marcan. Y hubo coaches que me marcaron bastante. Sí me ayudaron en la parte de fútbol, pero lo recuerdo más por lo que pasó fuera del fútbol. Su calidad como Así humana. es, su calidad humana, ese trato que te daban después, esa atención que te ponían. Y creo que eso fue algo que me llenó bastante y que me motiva mucho a poder seguir haciendo lo mismo. Pues el fútbol, obviamente estás jugando, quieres ganar, competir, Claro. pero el fútbol va a llegar un momento en que se va a acabar y va a seguir las relaciones después y cómo van a ser esas relaciones. Y afortunadamente tengo la fortuna de poder convivir con algunos coaches todavía que me marcaron bastante y es una experiencia súper padre. Nos vemos con muchas ganas. Sí. Y pasó algo muy chistoso porque uno de esos coaches que me marcó, él fue mi coach y luego yo tuve la oportunidad de coachar a su hijo, a Luis Acosta. Están pasando generaciones. Sí, entonces, y es padre porque ahora Luis Acosta, que coache, su hijo, trabaja aquí en Puebla. Entonces luego viene su papá a visitarlo, nos reunimos, Sí. entonces nos seguimos frecuentando. Esas ¿no? amistades que haces en el fútbol americano dicen que son para toda la vida. Entonces, Y fue algo de alguien que me marcó bastante como persona, como coach, y que trascendió más allá del fútbol americano. no, aparte ya traías los consejos del papá, y ya más los tuyos, y ya se los transmites a otra generación, la verdad que qué padre. Esa etapa como coach de Toluca, luego de ahí pasas a ser coach de Borregos Puebla, ¿no? Así es. Termino, fue más o menos como 7 años que estoy en Campus Toluca. Posteriormente termino mi relación y al mes me invitan a participar aquí en el programa de Campus Puebla. Y de ahí estuviste, ¿cuánto tiempo? ¿Desde 2012? 12 a ya, bueno, en julio ya cumplo 14 años aquí en Puebla. Wow. Yo acabo de terminar relación ahí con Campus Puebla y pues son 12 años prácticamente, 11 y cachito los que estuve ahí en el programa. No, pues la verdad que qué mejor fichaje que haberte traído a Panteras después de toda esta experiencia, todos estos años, tanto de jugador como coach. Pues la verdad es que bienvenido aquí a Panteras. Muchas Sí, gracias. también mencionas que pasa al Tec Puebla. En algún momento en esta transición, ¿seguías pensando que el coacheo todavía iba a ser algo tranqui, en lo que buscabas algo, o dijiste ya esto es para mí? No, ya, de hecho, desde yo creo que mi segundo año como coach, yo dije, ya aquí ya no voy a buscar nada.
Y algo bien chistoso que sucedió es que cuando empiezo bueno, me caso y empiezo a hablar con mi esposa y me decía, oye, pero ¿de qué vamos a vivir, no? Sí. Y yo, pues del fútbol americano. Y me decía, no, ese es tu hobby. A comer balones, familia. ¿De qué vamos a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, fue algo bien chistoso porque en ese entonces ella trabajaba y, bueno, los dos trabajábamos. Sí. Cuando nos casamos y tenemos a nuestra primera hija, pues resulta que, bueno, no resulta, sino decidimos que ella dejara de trabajar. Entonces nada más era un ingreso para la casa. Entonces, No, pues ya mucha responsabilidad. y entonces todo se acomodó y hasta la fecha ella se dedica a la casa y vivimos del fútbol americano. Wow, tú eres prueba viviente de que se puede comer, vivir y respirar fútbol americano. No sé si te duermes. Sí, Pero bueno, también gran parte de ella que accedió, ¿no? Y que dijo, ok, sí, te apoyo en tu decisión y vamos a darle como sea, ¿no? Un impulso, ¿no? Para ti el haberte dicho, vamos a darle a tu decisión. sí, claro, porque sin ese apoyo no sé qué hubiera pasado, ¿no? Sí, no, perseguir el mismo sueño. Y estando aquí en Borregos, Puebla, ¿llegaste a escuchar algo antes de Panteras? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con este club que llegaste a escuchar? Pues sí había escuchado algo, primero alguna vez de las categorías infantiles que hubo ahí en Tec Puebla que se fueron y estaban buscando equipos, escuché que se habían ido a un club que era Panteras. Tengo un compañero que tiene a sus hijos, los tenía en el TEC y luego los cambió cuando ya no salen las infantiles en Tec Puebla, los cambia a Panteras. Entonces ese es el primer contacto, sabía que existía, que ahí estaba, pero nada más. Posteriormente, cuando empiezo a ser responsable de la juvenil ahí en el TEC, pues empiezo a contactar a los coaches aquí en Puebla, pues para buscar hacer algo juntos, eventos, claro. Y pues ahí es donde contacto en ese entonces estaba el coach Rodrigo, creo, y empezamos a tener ese acercamiento para pues hacer cosas juntos. Y es como empiezo a conocer un poco más del club, ¿no? Sé que tienen infantiles, sí. Juveniles, flag creo que también. Y bueno, ya después de eso tuve un poquito más de acercamiento porque iba a ver a los juegos de Panteras de infantil para estar checando a los chicos, sí. ¿No? Que tuvieran como el perfil para irse al TEC. ¿Cuál ha sido tu perspectiva de Panteras? ¿Qué te parece del club? Y ¿cómo lo ves a futuro en proyección? Pues así como la imagen que tengo es que creo que es el club que ha tenido un crecimiento mayor aquí en Puebla. Creo que han estado haciendo las cosas de buena forma. Creo que la estructura está bien cimentada y creo que es algo muy importante porque si las bases no están bien, pues claro, puedes crecer muy alto, pero se va a derrumbar todo muy fácil. Pero también, bueno, ya ahorita estoy metiendo un poquito más con la juvenil y hablando con el coach, no, pues sí hay cosas que observo que se pueden mejorar, ¿no? Claro. En función para poder ofrecer a los chicos un mejor desarrollo y desempeño y que esto obviamente pues también sea un impacto muy positivo dentro del club. Y creo que con ese apoyo de la base de la familia Pantera y con el trabajo alineados todos bajo un mismo objetivo en la organización, yo creo que el club puede crecer bastante, no solamente en su parte numérica, que pueda captar muchos chicos, sino también en su parte formativa. Creo que va a ser muy importante y de mayor impacto, sobre todo para la comunidad aquí en Puebla. Sí, no, como bien lo mencionas, hemos tenido chicos que se han ido hasta representando a la selección de México y son pues aquí de Semillero Panteras. Entonces, pues la verdad, yo también creo que vamos a crecer muy bien y con gente como tú, que ya tiene mucha experiencia en el medio y que pues tenemos coaches muy capaces, yo creo que podemos hacer un buen match para pues esto catapultarlo. Sí, claro que sí, maximizar todo lo que hay en cuanto a recursos, no solamente los físicos, sino también los recursos humanos, los chicos, prepararlos, es decir, hacer que la organización que crezca mucho más, que sea una organización de mayor peso y que sea un referente de fútbol aquí en Puebla. Un mensaje para nuestros chicos, para los chavos que pues están viendo la entrevista, quieren saber un poquito más de ti como coach, porque pues se van a interesar, ¿no? Van a ver, sacar una entrevista del coach. ¿Cuál serían para ti los hábitos para el éxito? El primero creo que es perseverar. Muchas veces
cuando no se nos dan las cosas a la primera, tendemos a tirar la toalla o empezar a pensar en otras opciones. No está mal, pero no quiero que suene trillado, que si quieres algo, ve y lucha, porque hay diferentes circunstancias. Digo, mentira no es, ¿no? Pero ya está muy choteado. Sí debes de permanecer en una línea por lo que quieres, ser perseverante. También la parte de la disciplina. Muchas veces también se habla de que debes de estar motivado para hacer algo. Voy a hacer eso porque estoy motivado. Pero la mayoría de las veces no estás motivado, te pesa hacer las cosas. Entonces es donde entra la parte de la disciplina, que a pesar de que no quieras, lo vas a hacer en función de eso que tienes que hacer o que quieres conseguir, ¿no? No solamente decir que quiero ser un jugador o que quiero obtener una beca, sino esa parte donde vas a encontrar tu razón de ser, para qué estás aquí en este mundo, cuál es tu principio rector, cuál es tu norte, etcétera, y que sobre eso vayas descubriéndolo. Al final del tiempo, no es en dónde vas a estar o a dónde vas a llegar, sino todo ese proceso de ese tiempo que pasó, lo que te transformó, lo que conseguiste, con quién conviviste, todo lo que te dio, eso es lo que te va a transformar o llegar a ser en la persona que te vas a convertir, ¿no? Claro. Y obviamente hay muchos hábitos como dormirte temprano, esforzarte, aprender continuamente, hábitos que tú tienes que desarrollar para que esos objetivos y metas se puedan ir consiguiendo. Y lo más importante también creo que puede ser es adaptarte. Si vas por un camino, pero si no es tal vez tirar la toalla, sino ver de qué forma te vas moviendo para buscar llegar. En Panteras tenemos mucho lo que mencionábamos, atletas, estudiantes. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente? Digo, ya te pasó, para llevar estos dos polos de forma, pues, que vayan de la mano, ¿no? Que si eres buen atleta, pues también lo seas buen estudiante, ¿no? Porque en este caso, pues sabemos un caso de éxito el tuyo, de que sí puedes vivir toda la vida de fútbol, pero ¿y si no? Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a la gente para, pues, llevar estas dos cosas tan importantes de la mano? Pues el primero es organización, porque si no te organizas, podrás tener tal vez como jugador habilidades naturales, pero si no te organizas para seguirlas desarrollando, te va a llegar un punto en que te vas a estancar y tu talento no te va a ayudar. Sin embargo, alguien que se organiza, que planea sus tiempos y tal vez sus habilidades no están tan desarrolladas, pero trabaja en ellas en el día a día y está perfeccionándolas, va a ser más fácil que pueda alcanzar algo que el jugador que lo trae nato lo pueda hacer, ¿no? Y esto también sucede en la escuela. Si no te organizas, tal vez se te va a dar más fácil los números, se te va a dar más fácil la historia, no sé, va a haber materias que no se te van a dar tan fácil. Pero si te organizas y estudias y te destinas un tiempo para hacerlo en lo que más te cuesta trabajo, seguramente lo vas a conseguir. Tal vez te va a costar trabajo conseguir el 10, pero tal vez vas a sacar el 8, porque estás trabajando por él. Y tal vez alguien que tiene esa habilidad para los números, no va a estudiar y va a sacar un 9. Y está bien, pero el punto es que te organices y algo que sí, nunca faltes a clases, entrega todas tus tareas. En el momento que faltas a una clase, ya perdiste eso que se dio. Aunque lo puedas repasar, ya perdiste ese día. Igual en los entrenamientos. Claro. Si faltas un entrenamiento, ya perdiste una oportunidad de desarrollar esa habilidad que tienes. Claro. Entonces, el momento es no perder. Va a haber situaciones de fuerza mayor donde alguna enfermedad o una situación familiar que vas a tener que faltar, pero ya son extremos. Pero si es algo constante que lo hagas, te va a hacer que tu nivel sea más bajo. Sí, entonces, pues la constancia es importante y llevar, pues, los valores del americano, transformarlos a la escuela, ¿no? Lo que es la constancia, la unidad, por el trabajo en equipo, puede ser primordial y respeto. Sí, sobre todo. No, de antemano, pues muchas gracias por todo este tiempo, por la entrevista, gran plática nos aventamos aquí en Freakilicious. Por último, para concluir, me gustaría que, si gustas, dejarle algún mensaje a la comunidad Panteras, a cualquiera de las dos cámaras que tú gustes. Ok, pues, bueno, es un gusto y un placer poder formar parte de esta organización. Mi objetivo es el de siempre, el poder ayudar a los demás, el poner lo que me han dado, me han regalado para ayuda a los demás, poder hacer crecer en todo sentido, no solamente en el deportivo, y que el empuje y las ganas que ya trae el club, yo vengo a sumarme a eso, que generar sinergia para que el club siga creciendo y que yo estoy a disponibilidad de todos para ayudar, para cualquier duda que haya, que tengan en relación a lo que sea, pues yo voy a estar ahí para poder ayudar.
Pues ya está, amigos, ahí está el mensaje. Pues muchas gracias también por tu tiempo. Todavía no acabamos. Por último, tenemos dinámicas. Ya acabó la entrevista. Más dinámicas. Primero le hacemos una pregunta a nuestros invitados y después nos dejan ellos escrita una pregunta. Por parte de aquí de Panteras tenemos una pregunta que es: ¿de qué te arrepientes en la vida? Arrepentirme, yo creo que no. Sí creo que hubo situaciones durante mi parte de adolescencia que no fueron las mejores decisiones que pude haber tomado. Sin embargo, sin esas decisiones no hubiera estado, no sería lo que soy ahorita. Entonces, yo creo que como arrepentirme de algo, tal cual, no. Pero sin duda, si vuelvo a presentar esa situación, no lo volvería a hacer. Y ahora, mi Santi, la pregunta que nos dejó Claro, nuestra entrevistada pasada dejó una pregunta para el entrevistado del día de hoy, así que, ¿qué te parece si la lees de todas las muchas que hay en esa taza? y nos la respondes? Dice, ¿cuál es la situación más difícil a la que te has enfrentado? Yo creo que han sido varias y diferentes rubros, pero no, pues sí la que voy a tomar es la de, pues esa parte de cuando, pues voy a tocar las puertas a Tec Toluca y sin una invitación, ¿no? Entonces, el hecho de permanecer dos meses con incertidumbre de saber qué va a pasar, el hecho de pues que las demás personas lo hicieron más llevadero porque me compartían de Sí, lo claro. que ellos tenían. No, aparte te los ganaste, ¿no? Sí. Porque yo creo que sin esa carisma, sin esa chispa que tú tuviste, yo creo que cualquier otra persona dijo, pues ahí está el chavo. Sí, puede ser que puedan sonar muy fácil, pero yo creo que esa parte fue un tanto difícil porque no tenía nada seguro. O sea, estaba así como que pues a la deriva, como puede ser que sí, como puede ser que no. Y al final de cuentas, bueno, afortunadamente, gracias a Dios, pues sí se dio la oportunidad, se fijaron en mí y bueno, pude formar parte del equipo. Pero esa parte de pues tener que estar, pues tal vez llevándolo un poquito no tan cómoda, no tan amigable, y fue un tiempo considerable y que al final eso pues va marcando, ¿no? Que no debes de quitar el pie del acelerador, donde quieres estar, pues tienes que seguir llevando todos tus esfuerzos para eso. Perfectísimo. Ahora, por último, si nos puedes regalar una pregunta para nuestro próximo invitado, ahí abajito, si gustas. Ajá, donde quieras, si quieres de este lado, no hay problema. Aquí. Como la moto, sin reversa. Yo creo que la pregunta va a estar difícil, ¿eh? Sí, no es de opción múltiple. Ahí está la pregunta, amigos, para pues el próximo invitado. Ahí está la pregunta. De antemano, nuevamente te agradecemos tu tiempo, el espacio que nos hayas regalado, pues estamos muy, muy contentos. Y ya ahora sí, ya casi para finalizar, tenemos una cuenta en Spotify, vamos a hacer una playlist conjunta de este podcast. 2 canciones que te gustaría agregar, que digas tú, mis faves o algo que no puede faltar en tu música. Todos son una canción. Te levantas y esto. Sí, cumbia de microbusero o algo que te motive. Pues una canción que me ha marcado bastante ha sido la de Bohemian Rhapsody de Queen, porque cuando empecé precisamente en con el fútbol americano nacional, antes de empezar a ser jugador, me metí de aguador en las categorías juveniles donde estaba mi primo. Intermedias. Entonces, cuando estaba el casillero de pieles, me acuerdo mucho que la ponían antes de los juegos. Entonces, con todo el playlist. Y posterior a eso, bueno, me acuerdo que eran de esos cassettes, el de los Greatest Hits de Queen. Y pues fue una que me marcó porque me recuerda mucho esa etapa cuando yo empecé en el fútbol americano. De regreso. Perfectísimo. Sí. Pues ya con ese canción, ¿te gustaría agregar alguna otra? No, pues muchas gracias, porque no tengo otra. Muchas gracias. ¿De quién dice el hogar? Pues amigos, muchas gracias por ver este increíble podcast, esta entrevista. De antemano agradecer a Frikilicious por prestarnos este espacio y a ustedes por vernos. Suscríbanse y estén pendientes para más entrevistas. ¿Algo que quieres agregar, mi Santi? Nada, pues también seguirnos en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, X. Entonces, pues ahí estamos, ahí vamos a estar subiendo
noticias, de todo tipo de cosas. Y pues nuevamente muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, muy interesante, bastante completa, siento yo, y pues muy contento, muy contento. Sí, agradecer también a la producción, a nuestro prompter que ahí estaba presente, agradecerle a todos ustedes, Yomar Sosa en los controles, Chío en la cámara y Pauchis en el prompter. Otra vez nos despedimos de esta mañana.